Even la ira is a feeling. Feelings. La canción Feelings, nothing but feelings. Well, aquí hablamos un poco de los sentimientos y el tree trunk, la doctrina de Yeshua en términos de la más básica que el pecado. Now, como hablamos, la forma de abrir la puerta no siempre es la misma forma en cada cultura y también en las experiencias de seres humanos que pasamos. Por ejemplo, si una persona ha tenido una mala relación con su padre terrenal y abusivo y mal, y llegamos hablando del Padre Celestial, puede ser que esta puerta se cierra porque ofende y duele. Y sí, todos tenemos puntos sensibles en nosotros de cosas que nos pasamos. Y a veces en transmitir el mensaje, la doctrina, la base, a donde podemos pisar la piedra, construir nuestra fe en nuestra alma. Aquí sabemos que todo del corazón tiene que estar en contexto del nuevo nacimiento del corazón espiritual que Dios nos da. Mas hay muchas formas a veces que podemos ofender sin querer. Creo ese es el tema hoy, ofender sin querer. Y la forma de comunicar entre gente diferente, a veces olvidamos que puede tener cosas sensibles que podamos tocar y a veces dividir. Y esta también es difícil porque no queremos dividir, queremos unir. Y como unimos es dar cuenta que todos somos bajo condenación. Ok, si esta no es la palabra condenación porque sufriste mucho en una iglesia donde hablaron de la condenación, el infierno y todo esto, en el nombre de Dios, regresamos a pensar en, ok, hay una muerte nos esperando en esta vida. Y sí podemos confirmar 100% a través de las ciencias y básicamente viendo todos los seres humanos, con la excepción de uno, que aquí hablamos de Yeshua, Dios hecho carne, el Mesías. Y la resurrección no entró por la misma sangre y hueso, llegó en una forma divina por el Espíritu Santo a través de una persona que está glorificado hasta arriba de Dios, María, mas que estaba también en la misma condición con el pecado como todos nosotros. Y Dios arriba de tenemos que ver el Mesías en una forma que nos libera de este pecado, ¿no? Libera de la culpabilidad y nos limpia de las culpas, mas este pecado sigue, la muerte sigue, todo esto sigue en la carne hasta que salimos de ese cuerpo. Y este mensaje es duro, mas cuando damos cuenta que no somos nada y negar nosotros mismos, entendemos las palabras bien de Yeshua y cargar nuestra cruz, la más que negamos, más que sabemos que el intelecto y el corazón y todas estas cosas que tenemos que nos conmueve, los feelings, los sentimientos y todo esto nos lleva a un engaño. Y la más que damos cuenta que estamos desconectados de Dios, que necesitamos y somos incapaces, la más la gracia abre, más la gracia. Ese es el beneficio, es el inicio de tener una caminata poderosa con Dios, porque sabemos que no somos nada y Él es todo, y Él empieza a nos regresar todo que Él es y su divinidad por su Espíritu Santo en nosotros. Increíble. Más es muy complicado a veces transmitir esto porque la palabra pecado, para empezar, es una palabra muy escandalosa. Sí, y odiosa, Ernie, para muchos.
y muchas, como mi mamá, por ejemplo. Entonces, creo que podemos partir de Primera de Corintios 9, del 19 al 23, como texto base para hablar de este tema, de cómo hablar el Evangelio, porque según la cultura, pues cambian las personas, pero la cultura no llega al grado de cambiar la condición humana, y la condición humana es pareja para todos, no importa ahí la cultura, ni el nivel social, ni el color de piel. Entonces este versículo lo escribe Pablo y dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho servidor de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, es decir, a los judíos les hablaba en su lenguaje, sin pervertir, sin trastocar en lo más mínimo la revelación, para ganar a los judíos, o al mayor número de ellos. Dice también: me he hecho a los que están sujetos a la ley, que pues en este caso serían los mismos judíos, aunque hoy vemos a millones de cristianos todavía sometidos a la ley, y pues por lo mismo viviendo bajo condenación. Dice aquí Pablo: aunque yo ya no estoy sujeto a la ley, porque Pablo entendía perfectamente que Yeshua vino a cumplir la ley, y que ahora estamos, sí en juicio viviendo, pero en gracia, o sea, viviendo en juicio contra la criatura vieja. Pablo entendía perfectamente esto, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, en este caso los gentiles, que no conocían la ley de Dios, me he hecho como a ellos, es decir, les hablo en su lenguaje, también según su cultura, para ganar al mayor número de ellos, de los que están sin ley. Y dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Bueno, Pablo no podía salvar a nadie, ¿no? Sino que es Yeshua. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pues entonces estos versículos nos enseñan que Pablo, que viajaba por diferentes culturas y hablaba a diferentes grupos de personas, Dios le dio la gracia de utilizar el lenguaje adecuado para cada tipo de público, para cada interlocutor. Y yo creo que es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos ilumine para poder hablar, pues por ejemplo, frente a un público, digamos, de creyentes en Krishna. Bueno, pues tienes que hablarles en su lenguaje, y no es el mismo lenguaje que le hablarías a un Hare Krishna que le hablas a un judío. La revelación sigue siendo la misma, pero el lenguaje, las palabras cambian, porque hay que adaptarnos a lo que la persona piensa y su lenguaje. O sea, si por ejemplo a mi mamá le fastidia la palabra pecado, y por esa razón no va a conocer el Evangelio, entonces yo puedo cambiar la palabra pecado con ella, y en vez de llamarle pecado, le llamo maldad, aunque no es exactamente lo mismo, porque la maldad no entraña culpa ante el tribunal de Dios, y el pecado sí. Entonces es peligroso. ¿Hasta qué punto se puede suavizar la palabra? A veces de entrada, nada más para no escandalizar, y ya cuando la persona está más preparada para ir more deeper, más profundo, entonces ya puedes decir: mira, o sea, en un principio te dije es la maldad, pero en realidad es pecado, porque la palabra pecado no es exactamente lo mismo que maldad, aunque todo pecado es maldad e injusticia. Pero el punto principal es que la maldad por sí misma no entraña ninguna culpa delante del Creador, y la palabra pecado sí. Y hablamos de experiencias. Una para mí es de papás, y la palabra padre, y una hermana, y sabía que estaba difícil esto, y esta persona llegó de mormonismo, excomunicaron ella y sufrió mucho en este secta, ¿no? Y hoy ayuda a gente a entender esta secta, porque ya vivió, ya se bautizaron muchas veces ella en esta secta. Mas la palabra padre era difícil, entonces Abba funcionó, ok, y entramos en un acuerdo para poder platicar, y yo sabía que cuando hablaba de padre y el parente, ¿no?, cuidadoso, como nosotros como hijos, Abba funcionaba, y
y podía el resto entrar. Así es, otro ejemplo a los judíos. Yo no voy a llegar a decirle a un judío Jesucristo o Jesús, pero si digo Yeshua cambia, porque si digo Jesucristo me lo va a rechazar en un instante, porque están educados y programados culturalmente para dominar ese nombre. Entonces, ¿para qué le voy a decir a un judío Jesucristo si tengo el Yeshua, que es el nombre que es? Y el texto que estábamos leyendo, Pablo dice, me he hecho a los débiles para ganarlos. Por ejemplo, si yo voy a hablarles a unos hermanos que son albañiles, ¿qué sentido tiene que yo llegue con un lenguaje filosófico o elevado con un público que no me va a entender? En cambio, si yo bajo, aunque no con eso estoy hablando prepotente ni arrogantemente, al lenguaje que ellos pueden entender, pues el evangelio va a entrar mejor. Por ejemplo, en el parque yo no puedo usar un lenguaje filosófico, porque quedaría hablando como al aire. ¿Quién me va a entender? Los hermanos, pues, aunque hay excepciones, pues la mayoría tienen un lenguaje básico. Entonces esto es de guianza del Espíritu Santo. Con cada persona es distinta, pero otra vez lo digo claramente, la revelación no puede ser cambiada. Y si en un primer momento a alguien, en vez de decirle pecado, se lo explicas por el lado de la maldad, bien, pero cuando esa persona ya esté firme, pues tiene que empezar a tomar las cosas como son. Sí. Final es como una palabra cáncer, ¿no? Uno dice, todos tenemos un cáncer, ¿no? Un cáncer, el pecado es un cáncer. Y si cambiamos la cosa para no ofender, no es que estamos nosotros ofendiendo, que la mensaje ofende. Básicamente es la doctrina y la mensaje de Yeshua que ofende. Y él estaba bien clara que se divide, ¿no? Corta como una espada. Pero Yeshua lo dijo, no he venido a traer paz, sino a traer disensión, a traer división. Y de aquí en adelante, 2 estarán enemistados en una casa, 3 contra 4, 3 contra 2, depende. ¿Por qué? Porque la doctrina por sí mismo crea división, pero no en la iglesia. Ahora, aquí está el tema de los cainitas y de los hijos de rebeldía, que cuando no están todavía listos para la conversión, igual que los cainitas, niegan la salvación. Entonces, claro que la palabra crea división. Primero me divide de mi hombre viejo, me separa de mi hombre viejo, gracias. Sí. Pero también a otro nivel, a nivel las dos simientes. Y si yo llego y hablo del pecado, cáncer, más yo convierte para que es más suave y quitamos el pecado. Y ponemos prosperidad, el amor, y quitamos estos puntos que corta, que vemos en la mayoría todo el movimiento de prosperidad. Ese no es atractivo, que la gente va a llegar a una iglesia cada domingo, ¿no? O que sea, cuando hay, a veces hay más días, más la idea que para llegar y pasar por un proceso que muestra que nosotros estamos mal todavía, porque el mayor quiere la gracia, como tú entiendes, como ex judío o llegando de la ley. Y yo no entendí la ley porque yo no entré por judaísmo, yo entré por protestantismo, ¿no? Y una versión llamada luterano, ¿no? Más una luterana bien parecido al catolicismo, bien como la ramera, ¿no? Pero al final, después tenía que salir de allá porque era muy duro y me llegué a una prosperidad, un amor bonito de Dios, mas no tenía poder porque todo se podía, todo era bien, todo me dejaba sintiendo que, pero más que adentro algo no sentía bien o no sentía algo, tenía una convicción adentro. Siempre podía decir, mas él murió por mí y Dios ha hecho mi salvación, está seguro, todo está bien, y siempre como me acariciaba, ¿no? Esta doctrina para ayudarme. Pasa que realmente no vi que yo tenía odio, que yo todavía tenía mucha criatura vieja y no sabía perdonar y estaba bien arrogante. Mas yo podía
suavizarlo, porque tenía una doctrina que Jesús, que es muy suave. Todos quieren. Yo he visto muchos que viven haciendo cosas no muy bien, diciendo que están violando los derechos de personas, están quitando la libertad, están manipulando, están haciendo estas cosas y siempre justifican en la gracia. Entonces ahí es un peligro también, y aquí cuando hablamos de esta duele y separa. Que yo he visto, estamos hablando en estas 3-4 semanas, que hay un cantidad de personas que ya no quieren hablar conmigo y creen en Jesús, ¿no? Son cristianos y yo identifico, mas cuando hablamos que, todavía tenemos que negar nosotros mismos, escuchar y cargar la cruz y subir la cruz, y este es como yo regresé a la ley, es como un mesiánico. Sí, pero no se trata de ser cristianos, ni judíos, ni mesiánicos, ni religiosos, porque Dios no es religión ni está en las religiones. Entonces, es evidente que cualquier persona que le cuestione su religión, pues se va a sentir ofendida. Y el ejemplo lo tenemos en Yeshua. Los fariseos se sentían ofendidos. Los mismos apóstoles se llegaron a sentir ofendidos por Yeshua, pero no era por Yeshua, sino por la palabra, y lo mismo le sucede a nosotros. O nuestra propia religión que creemos, hay religiones como denominaciones y todo esto organizado, mas todos tenemos como nuestra propia religión, ¿no? Que creamos, un sistema de creencias que estamos pisando arriba, ¿no? Bueno, ahí ya es cada quien como entienda. Primero, pues las personas ni siquiera saben qué significa etimológicamente religión, como tampoco saben qué significa la palabra conversión. Nada más la repiten y nunca se han tomado la molestia, la mayoría, de investigar y de conocer el significado de las palabras. Es muy importante, muy muy importante. Yo no tengo religión alguna ni creencias, porque Yeshua para mí no es una creencia. Yo no creo en Yeshua, yo sé de Yeshua. ¿Cómo lo sé? Él me lo reveló, Él se reveló. Y no nada más lo sé yo, lo sabes tú y lo saben muchos. Entonces, ya tenemos la cápsula de creencia o revelación. No es una creencia, es un conocimiento, es una gnosis que por revelación llega a todos aquellos y aquellas que, como el hijo pródigo, vuelven al Padre arrepentidos. Ahora sí que se convierten al Padre, porque convertirse a una religión es una cosa y convertirse a Dios es totalmente distinto. Y yo escucho a personas, pues me convertí al cristianismo, me convertí al islam, me convertí al judaísmo. Pues qué bueno, pero eso no significa convertirse a Dios. Claro que es un tema debatible, porque podrán decir, pues la religión sí transforma. Pues sí transforma, pero no para bien. La religión sí transforma a los individuos, los transforma en arrogantes, orgullosos, juzgadores de los demás, y claro que crea también a falsos santos y personas que creen que son humildes cuando no tienen ni la más remota idea de lo que es la humildad, porque la humildad tiene que ver con el juicio a la criatura vieja, y no hay un ser humano que pueda vivir en la humildad de Yeshua si primero no está juzgando, deshaciendo, amarrando y atando a su criatura vieja. Entonces, pues esto es polvo y miseria. Este es cuando leamos, por ejemplo, tú hablaste de Pablo, dos cosas me llegan. Una es, siempre él habla que algo que Dios se reveló a él. Porque él no fuiste una iglesia, Pablo. Ellos eran parte y enseñaron que Dios daba a unos, más al final el mensaje es que todos llegan a Dios, que Dios se revela su mismo a cada uno. Ese es el punto. Y la otra es pensando en Hechos, cuando Pablo estaba con los filosóficos, con el unknown God, ¿no? Que tenía. Y Pablo también no tenía argumentos como ella. Él escuchaba y al final mostró quién era Yeshua, un Dios con un nombre. Porque se puede ser flexible, pero hasta cierto punto. Y en este capítulo que estás mencionando de Hechos 17, Pablo utilizó un lenguaje epicúreo, filosófico, hasta cierto punto, pero llegó el momento en donde habló de la resurrección. Sí.
ahí ya lo descalificaron. Por eso digo, hasta cierto punto podemos ser flexibles, porque si somos flexibles, como el de la película, pues ya estamos perdidos. La película, ¿cuál? El progreso del peregrino, pues el personaje flexible, maravilloso, pues era flexible con todas las ideas, entonces no tenía convicción. Ahí es donde transformamos la idea que alguien tiene cáncer, que realmente no es tan grave, mas sí es grave cáncer. Es una estrategia que el Espíritu Santo nos va dando para hablar a cada persona de acuerdo a la circunstancia que está viviendo, a la persona que es, el lenguaje que puede entender. Y son estrategias santas y no hay nada extraño en esto, porque el mismo Josué, cuando fue a conquistar Jericó, no fue con sus estrategias, fue con la estrategia divina, la cual era una locura, porque yo estoy seguro que Josué por sí mismo dijo, ahorita entro y acabo con todos, y el Señor le dijo, no, vas a rodear la ciudad 7 días, una estrategia verdaderamente absurda y loca para la razón humana, ¿no? Entonces, como ahora nuestra lucha es espiritual, pues el Señor nos da estrategia. ¿Cómo le tengo yo que hablar a mi mamá, por ejemplo? Como le fastidia y le es brumosa la palabra pecado, de entrada no se la digo, se lo explico por el lado de la maldad y la multiforme manifestación de la maldad. Pero tarde o temprano hay que llevarla a ese punto. Como Yeshua le abrió los ojos a un ciego y iba viendo gradualmente, ¿no? Y aquí lo hemos dicho, Ernie, muchas veces, tú lo has dicho siempre muy bien, pues es una revelación gradual. No es inmediata. O sea, sí hay algo que vemos ya de entrada, ¿no? Somos pecadores, Yeshua, Dios hecho carne, la obra de la cruz. Está en Corintios 13, de nos vemos en el espejo y ya va viendo face to face. Así es, hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Pues es esto en conclusión, Ernie. Gustó que un hermano Víctor me recordó del oro. Cuando está el oro tiene que calentar tanto para quitar toda la basura. Ajá. Claro, sí, si entre sacaras lo vil y lo menospreciado de lo precioso, serás alhaja mía. Entonces, el llamado de siempre. Vuelve con Dios, saliendo de la religión, deja de ser cristiano, deja de pertenecer a una organización en donde prevalecen los dogmas, los credos, los rituales, las ceremonias, las ofrendas, los diezmos, el nicolaísmo, el balamismo, el jezabalismo, y vuelve, porque el hijo pródigo de Lucas 15 no fue a una iglesia para que le enseñaran de Dios, fue directamente al Padre, al Abba, y el Padre, el Abba, se le reveló y se lo está revelando a todos los que quieren honrarlo con su vida, no solamente quieren honrarlo con ofrendas semanales y media hora de cánticos.